Bienvenidos a esta sesión de recuperación del mercurio de relaves de residuos. Eh, Antes de comenzar con o trabajar con la Agencia de Protección de Estados Unidos, trabajaba en otra agencia durante 10 años y ahora estoy trabajando en este programa y trabajo con el Departamento de Estado y la EPA, y la mayoría de mis proyectos se ubican en Colombia. Nosotros y muchos de ustedes aquí están llevando a cabo muchísimos esfuerzos para promover la minería, digamos, correcta. Obviamente nos enfrentamos a estos relaves generados por actividades mineras del pasado. En Colombia, desde la época de los conquistadores españoles. Por lo tanto, en promedio, aproximadamente 80 toneladas métricas de residuos o relaves para una tonelada. Por lo tanto, obviamente esto es peligroso y las recientes cifras, Colombia produce entre 50 y 60 toneladas métricas de oro todos los años y la mitad proviene de MAPE y muchos sin planes de gestión de relaves. Entonces, les presento al primer ponente, al señor Alfonso Rodríguez. Alfonso es un ingeniero químico con una maestría en terrenos y contaminación ambiental de Reading en el Reino Unido. Ha llevado a cabo cursos de posgraduado en higiene industrial y ahora está en el ámbito de seguridad y salud, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En la actualidad, él es el estratega y director de Mercurio y de su país en Colombia para una tierra pura y en una ONG en Estados Unidos. Así que bienvenido, Alfonso. Buenos días a todos y buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias. Tengo una presentación de la cual abordará un proyecto desde el 2018. Aquí estamos tratando de recuperar el mercurio de los relaves artesanales en Colombia. Y este proyecto es una sinergia inicialmente financiado por Estados Unidos y después el financiamiento a través de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA, y distintos donantes han apoyado la mejoría de una emisión. En este caso estamos hablando de mercurio. Ahora el proyecto en su totalidad tiene tres pilares principales. El primero, tratar de identificar tecnologías para la recuperación de mercurio. Llevamos a cabo un taller técnico en el 2019 para tratar de obtener o recopilar todas las técnicas más eficientes y después identificamos una de estas. Y en cuanto a estos desarrollos, hemos tratado de modelar las cosas y ponerlo en práctica con los mineros y tratando de implementarlo a nivel local. Y después de todos estos procesos en relación con mercurio, uno de los pilares o el pilar final es el de tratar o de averiguar el proceso de cómo gestionar y manejar el mercurio en almacenamiento en Colombia y en otros países sudamericanos también. Pasemos a la siguiente diapositiva y el descarte del mercurio. Y aquí ustedes pueden ver algunas fotografías de cómo pueden encontrar estos relaves en Colombia. La mayoría de ellos tiene que ver con minería, especialmente aquí en esta zona, pero a final de cuentas podemos encontrar estos relaves y en otras partes de los países podemos encontrar estos bultos que contienen mercurio y finalmente hemos encontrado relaves de estos depósitos mineros en donde los mineros colocan este producto en estos sacos. Y creo que este es un problema global, no es solamente específico para Colombia, porque hay algunos aspectos a los cuales
apuntaré porque es importante saber por qué estamos tratando de trabajar al respecto. Primero, esto proviene de la minería ilícita. En Colombia, la utilización del mercurio en estas actividades mineras se ve desde el 2018 y podemos encontrar relaves desde hace muchísimos años y provenientes sobre todo de la minería ilícita. Y por otro lado, hay mucha concentración dentro de estos relaves, de mercurio, por cierto, y, y también mucho oro en estos relaves. Y esto es interesante para otros mineros, es decir, reprocesar estos relaves y sacar el oro y obtener fondos o dinero. Así que esto ha creado un mercado subterráneo de estos relaves que obviamente, obviamente no es positivo para nosotros porque mover estos relaves comporta un problema para nosotros que deseamos resolver. Y también todo esto ha creado distintos conceptos entre el Ministerio de Minería, porque por un lado, y el del Ministerio de Minería, por supuesto, porque obviamente es difícil movilizarlos, pero también es material minero que se retoma, por lo tanto, este es un dilema y no se descarta correctamente. Por lo tanto, estamos tratando de obtener una respuesta de la mejor manera posible y resolver el problema. Aquí, sencillamente, en cuanto a este proceso, necesitamos llevar a cabo una caracterización de los relaves. La mayor parte de estos relaves se basan en su caracterización. Primero es químico para ver el nivel de concentración de mercurio, de oro y otros metales también como arsénico, plomo, hierro también. Y también una caracterización mineral porque es útil para saber cómo los mineros pueden utilizar estos relaves para reutilizar de manera eficiente con técnicas libres de mercurio en el futuro. Por lo tanto, las caracterizaciones son sumamente importantes. En el campo utilizamos estos relaves para determinar, tomamos muestras, por supuesto, para entender los niveles y también revisamos si existe algún tipo de concentración de mercurio en los suelos. Utilizamos estos dispositivos que se llaman Hermes y Jerome para entender la concentración del mercurio en los suelos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Así que en la actualidad pueden ver ustedes aquí el mapa de nuestro país, Colombia. Aquí en este mapa que pueden ver hay solamente 40 departamentos mineros en donde hemos ubicado 38 relaves con altos niveles de concentración de mercurio, pero el año pasado y este año hemos completado 140 relaves distintos en otros 70 departamentos en el país. Así que hemos obtenido más información sobre cuál es la concentración en todo el país. Es decir, tenemos un mapa global y podemos decidir en dónde podemos utilizar esta tecnología para recuperar el mercurio. Pasemos a la siguiente. También aquí pueden ustedes ver cuál es la concentración del oro dentro de estos relaves. Esto es sumamente interesante, ya lo dije, porque es un nuevo mercado, porque es una nueva opción para los mineros pequeños. Y obviamente tener rentas por este tipo de procesos. Así que sí, tenemos todas estas actividades para entender la concentración de mercurio. Después del taller técnico que llevamos a cabo en el 2019, identificamos una lista de al menos 8 distintas tecnologías que podemos llevar a cabo para recuperar el mercurio, pero una de las más eficientes es la tecnología de
cobre. Marcelo lo presentó. Él es el que nos apoya a nivel técnico en este proyecto y proviene de una empresa en Brasil a través de estas chapas de cobre y tratamos de adaptar esta tecnología en Colombia, pero también adaptarla en otros países también. Utilizamos estas chapas de cobre, pero las acciones reales para la captura química de mercurio no es el cobre, es la plata. Por lo tanto, necesitamos llevar a cabo un proceso de electrólisis para poder llegar a obtener la plata en la superficie del cobre. El cobre solamente, digamos, es un medio y nosotros estamos tratando de cambiar el medio también. Así que utilizamos estas chapas pequeñas de 30 por 30 centímetros de cada una de estas placas o chapas, 3 milímetros de grosor y creamos también estos surcos o ranuras para obtener una mayor eficiencia y poder recuperar el mercurio. Estamos mejorando esta tecnología a través de estos proyectos. Aquí ustedes pueden ver cómo y cuándo comenzamos. Comenzamos en el 2019 llevando a cabo una prueba de laboratorio solamente con 3 placas y después hicimos una fase inicial en el 2020. Utilizamos 6 de estas placas. Fue el primer prueba piloto que hicimos en el campo y los resultados fueron positivos. Se los mostraré más adelante. Y después mejoramos aún más el prototipo y el prototipo fue utilizado a finales del 2020 con más placas y la configuración es distinta. Y finalmente, entre el 2021 y 2022, mejoramos con otro módulo, es decir, tratar de colocar más placas en el proceso y tratar de incrementar el mercurio en dichas placas. Y aquí, al finalizar el proceso, la placa está cubierta de mercurio elemental, por lo tanto hemos quitado este mercurio de los relaves a través de este proceso. Pasemos a la siguiente. Y aquí les voy a mostrar brevemente cada una de las pruebas que llevamos a cabo. Al inicio obtuvimos solamente 4 placas y el resultado con estos relaves nos permitieron recuperar un 70% de reducción con algunos problemas, con ciertas limitantes. Fueron relaves pequeños que utilizamos en ese experimento de laboratorio sencillamente para ver cómo funciona esta tecnología. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, para la fase 1 en el campo, utilizamos distintos tipos de relaves. Las cantidades fueron de 6 toneladas que se utilizaron. Fueron 3 tipos de relaves de hace 5 años. Procesamos la totalidad de estos relaves y obtuvimos hasta un 83% de reducción del mercurio en uno de estos relaves. Y este fue creado recientemente. Significa que el mercurio que que está ahí durante pocos meses, es fácil de extraerlo, pero más años, más difícil de extraerlo. Y esto es algo que podríamos identificar o que pudimos identificar en ese momento gracias a esta prueba piloto. Pasemos a la siguiente. Ahora, en cuanto a la fase número 2, cambiamos el prototipo, que verán ustedes, es distinto. Hemos incrementado la superficie de contacto entre los relaves y la placa y asimismo podrán ver que esta fue la primera vez que pudimos coleccionar o obtener mercurio líquido de estas fases, porque el relave era reciente, de hace algunas semanas, y pudimos obtener este relave
de manera más sencilla y la concentración que pudimos recuperar fue hasta un 70%. La siguiente, por favor. La tercera fase fue distinta. Cambiamos el prototipo. Agregamos más placas de cobre, 30, por cierto. Se incrementaron en números. Utilizamos 3 distintos tipos de relaves y el promedio fue de 8 toneladas. Todo el proceso es más de 100 toneladas que pudimos procesar en todas estas fases. Coleccionamos, esto fue distinto más bien, solamente obtuvimos una reducción del 50% de mercurio de estos relaves. Algo que deseo explicarles en cuanto a estas pruebas piloto fueron solamente una cantidad de relaves que pasaron por estas placas de cobre, porque existe, digamos, una limitante con el minero, necesita procesar los relaves rápidamente para obtener dinero o recursos, por lo tanto tuvimos la oportunidad solamente un relave a través de las placas. La idea es incrementar esta cantidad en el futuro. Y después, el plan con el PENUMA es el tratar de combinar todos estos procesos en distintos aspectos y tratar de encontrar distintos esquemas. Colocar un prototipo, 2 prototipos, utilizar distintas máquinas, una concentración también en la mesa y tratar de combinar todos estos procesos en uno solo. Y con este proyecto pudimos definir un modelo económico para el minero para poner en marcha esta tecnología de placas en el campo. Es más sencillo que otras tecnologías. Pasemos a la siguiente. Aquí verán ustedes un breve video sobre cómo estos relaves pasan a través de las placas de cobre. Primero verán ustedes que pasa la mesa de revisión, después pasan al prototipo que se utiliza para 2 placas de cobre y después pasa al túnel a través de 30 placas de cobre. Veamos el video. Muy bien. Entonces, en este proceso pudimos procesar 7 toneladas de relaves. Y al final de este procesamiento pueden ver ustedes cómo las placas de cobre son afectadas por el mercurio y cómo recopilamos el mercurio al finalizar el proceso. Al inicio, una alta concentración de mercurio se reduce y al final recibimos otra concentración elevada de mercurio al finalizar el proceso. Y con este proceso obtenemos, y pasemos a la siguiente diapositiva, estamos hablando de aproximadamente el 80% de la recuperación de mercurio con este proceso de cobre. Y obviamente se puede recuperar un alto nivel de mercurio, un buen nivel de eficiencia. Deseamos seguir trabajando al respecto y mejorar la tecnología para tener una mayor recuperación de mercurio al finalizar el proceso. Pasemos a la siguiente. Las conclusiones en cuanto a esta labor que estamos llevando a cabo. Primero, siempre recuperamos el mercurio cuando los relaves pasan por las placas de cobre. Incrementamos la concentración cuando los relaves pasan a la mesa de revisión, porque se divide la alta concentración de mercurio en una corriente y la otra puede ser procesada al mismo tiempo. Por lo tanto, eso fue lo que pudimos identificar. Ahora, la distribución mineralógica es muy importante para el siguiente proceso de recuperación hacia el futuro, pero no afecta
la recuperación del mercurio en el proceso en absoluto. Y también algo que estamos tratando de averiguar también es cómo afecta, digamos, la vida útil de la placa. En la actualidad utilizamos, creo yo, cuatro, cinco o tres distintos tipos de relaves y estas placas se utilizan con los reglamentos actuales de Colombia. Podemos desechar este tipo de descartes con mercurio. Este es uno de los procesos. La idea más adelante es la de tratar de colocar estas placas de cobre en otros procesos para tratar de recuperar el mercurio para algo que requiera de mercurio en el futuro, pero no es la idea. No es lo ideal, es mejor desecharlo al finalizar el proceso. Y finalmente, la edad del relave afecta el proceso, esto ya lo dije anteriormente. Si tenemos relaves muy nuevos, es muy sencillo sacar el mercurio. Si los relaves llevan años ahí, en el medio ambiente es más difícil porque la oxidación de la placa es mayor y el mercurio, como saben ustedes, se evapora y es distinto. Los puntos claves, antes de dar por terminada mi presentación, la idea de estos procesos es eliminar el mercurio del medio ambiente que se ha dispersado en el medio ambiente y colocarlo en pocos centímetros para recopilar el mercurio y proteger el ambiente y obviamente evitar la exposición de aquellos que están cerca de estos relaves. Y lo que trataremos de hacer en el futuro es tratar de cambiar el material, utilizar nuevos materiales para para utilizar otros medios o seguir utilizando el cobre para capturar la plata, pero la idea de incrementar la concentración es de tener un proceso tan seguro como sea posible, es decir, recircular el relave tanto como sea posible y sacar el mercurio de dichas placas de cobre. Muy bien, esto es todo de mi presentación. La idea es de promover este tipo de tecnología en otras partes del país, en otros contextos también. Es una puesta en marcha de bajo costo. No vendemos tecnología, sencillamente apoyamos a los mineros a nivel técnico para que puedan comprar el material y que lo pongan en marcha y también cómo pueden llevar a cabo algo a favor del medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Me di cuenta que tenemos preguntas, pero si Ali y Iben y Félix pudiesen ser pacientes, vamos a esperar las preguntas de todos al finalizar las presentaciones. Como Alfonso habló de los desafíos no técnicos, como por ejemplo la propiedad de dichos relaves y después de haber recuperado el oro, porque depende de dónde provienen los relaves, es decir, cuál es en el mercado negro y si es una manera legal para recuperarlo. Por lo tanto, con esto vamos a presentar al segundo ponente, Silvia María Méndez Parodi. Silvia es una ingeniera ambientalista, no, más bien abogada, que es consultora para Pure Earth sobre cuestiones jurídicas relativas a relaves. Tiene una maestría en legislación ambiental internacional y de negocios de la Universidad de América, Washington College, y una especialización en responsabilidad corporativa y social de la Universidad de Castilla de la Mancha. En la actualidad, ella es directora de CiviVest Foundation, como también directora en ámbitos ambientales de la firma Muñoz Tamayo, y asociados. Asimismo, es profesora jurídica en la Universidad Javeriana. Así que le damos la bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. En esta ocasión vamos a conversar siguiendo un poco lo que nos comentó Alfonso de los desafíos del Estado colombiano en la gestión de los relaves de la minería artesanal. Next slide, please. Esto es una particularidad de Colombia, pero es un tema que se puede presentar en muchos otros países
debido a que estamos revisando cómo recuperar el mercurio, cómo disponerlo y cómo lograr definir el manejo y gestión de los relaves mineros y de los residuos que se producen de mercurio o del oro que se logra recuperar a partir de actividades mineras, muchas de ellas consideradas como informales o ilegales. En Colombia tenemos un marco constitucional general que nos habla de la propiedad privada, pero también nos habla del derecho al medio ambiente sano y de la planificación del manejo de los recursos naturales, donde el interés principal es prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, dentro de los cuales encontramos claramente la contaminación por mercurio. Next slide, please. Como lo había mencionado anteriormente Alfonso, tenemos una ley que se emitió en el 2013 donde se estableció que erradicaríamos el uso del mercurio en todos los procesos industriales y productivos en un plazo no mayor a 10 años, es decir, que esto se cumple en el próximo año, y para la minería se estableció que la erradicación del mercurio se daría por completo en 5 años, es decir, esto ya se dio en el 2018. Sin embargo, pues muchos mineros continúan utilizando el mercurio, especialmente aquellos mineros de subsistencia o que se encuentran definidos como mineros artesanales. El convenio de Minamata en este sentido nos da un poco la definición de minería artesanal y de pequeña escala, y la ley que aprueba el convenio estableció específicamente en su exposición de motivos que para Colombia esto estaría representado como la minería de subsistencia y la pequeña minería. Tradicionalmente se ha entendido que entonces la minería artesanal debería ser aquella que no utiliza ninguna maquinaria en su producción. Next slide. La definición de minería artesanal en Colombia se dio por un decreto expedido en el año 2016 y, como venía diciendo, pues digamos, legalmente se entendió como la minería de subsistencia, que es aquella minería realizada por personas que utilizan herramientas manuales sin la utilización de ningún tipo de maquinaria. Sin embargo, se ha establecido, y esta parte sale de un estudio de la Universidad de los Andes en 2020, donde se trata de prevenir el hecho de que toda minería artesanal sea catalogada como una minería ilegal, porque se ha estigmatizado a los pequeños mineros que puede que utilicen algún tipo de herramientas o maquinaria, pero son pequeños mineros, y esto ha justificado muchas intervenciones policiales y militares en estas comunidades. Next slide. Frente a la problemática principal de la minería artesanal, pues estamos en un escenario que no es del todo formal o legal, con lo cual la explotación informal de minerales, especialmente de oro, pues ha sido descrita como uno de los problemas más desafiantes para los países del sur global. Tiene altos impactos sociales y ambientales. La mayoría de las operaciones de minería artesanal se da en condiciones de informalidad, y eso implica que la fuerza, digamos, de trabajo de esta minería no cuenta ni con temas de salud, ni con permisos ambientales legales que pueden generar muchos impactos. El impacto social preocupa porque la magnitud de los impactos, tanto sociales como ambientales, generan en el Estado colombiano la necesidad de acudir a estos lugares a solucionar la problemática de la minería ilegal, pero a la vez estamos quitándole una posibilidad de subsistencia a personas que se han dedicado tradicionalmente a la minería de oro. Los impactos ambientales son enormes, especialmente porque se utiliza mercurio en las actividades de minería, y esto genera, entre otros impactos, pues el impacto al agua. Hay desvío de los cursos naturales de los ríos, deforestación, muchas afectaciones geomorfológicas y claramente contaminación de las fuentes hídricas por el uso del mercurio. Next slide, please. En este sentido, digamos que hemos venido trabajando en un proyecto para establecer cómo podemos gestionar este mercurio más allá del tema técnico en el área legal, porque tenemos un escenario que no es del todo claro, como les venía contando, y donde podemos al final perjudicar a aquellos pequeños mineros que se consideran que están en la informalidad, pero que, digamos, utilizan la minería como modo de subsistencia. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a la necesidad de abarcar las distintas formas en las que se está haciendo minería de oro y revisar cómo podemos gestionar esos relaves.
Entonces, estamos analizando qué entidades deben intervenir, si son las autoridades locales, la cartera nacional, cómo diferenciamos en la minería artesanal la minería ilegal, si es ilegal en efecto o no. En Colombia tenemos una problemática grande de minería criminal, que digamos está definida un poco porque financia grupos armados. Entonces es una problemática grande donde tenemos que intentar diferenciar en efecto cuál es esa minería artesanal de la que no lo es, para poder al final gestionar estos relaves que terminan siendo abandonados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la intervención de estos relaves abandonados? Y en cualquier caso, la premisa bajo la cual tenemos que trabajar es que el Estado debe contar con todas las herramientas administrativas para tomar posesión de esos relaves con presencia de mercurio y proceder a su gestión. Next slide, please. Entonces aquí partimos de una gran pregunta, y es si todo relave con presencia de mercurio debe considerarse como un pasivo ambiental. Aquí hay una discusión un poco entre las dos carteras, la ambiental y la minera, porque muchos de esos relaves contienen todavía trazas de mercurio, y como lo demostró Alfonso en su anterior presentación, los relaves todavía tienen oro. En ese sentido, para la cartera minera, el relave podría considerarse como un material minero, mientras que para la cartera ambiental es simplemente un pasivo ambiental por contener residuos de mercurio. Entonces, es indispensable para nosotros que se haga un trabajo conjunto teniendo en cuenta esta situación, y por otro lado, es muy importante contar con mecanismos técnicos que permitan geolocalizar de manera adecuada todos los relaves que cuentan con presencia de mercurio. Next slide, please. En este sentido, tenemos una ruta clara de la gestión de los relaves. Hay que evaluar la presencia de mercurio en los relaves. Para eso, pues, como lo demostró también Alfonso, existe la tecnología necesaria. Hacer el transporte de los relaves. Muchos de estos relaves, cuando provienen sobre todo de minería, sea artesanal o ilegal o informal, pues quedan abandonados o quedan atrás, nadie los gestiona, y es necesario lograrlos transportar a un lugar de acopio, y luego proceder a la separación de los materiales con la tecnología o la mejor tecnología disponible, para luego hacer la disposición final y adecuada de los residuos de mercurio, y revisar, en caso de que estos relaves contengan oro, qué se puede hacer con ese oro, de quién es el oro y cómo podemos comercializar un oro cuyo origen no sería del todo legal o no es legal. Y nos enfrentamos a una problemática porque estamos, digamos, necesitando conocer el origen de ese oro para proceder luego a su comercialización. Next slide. Entonces, como les decía, pues, ¿quién debe aprovechar esos relaves o gestionar el relave? Si la pregunta que estamos intentando resolver es si el Estado lo debe hacer de manera directa, si el Estado lo puede hacer mediante procesos de contratación directa, o si lo pueden hacer entidades privadas a través de procesos de licitación pública. Aquí es claro que el relave que es abandonado o el relave que proviene de la minería ilegal, pues termina siendo una responsabilidad del Estado, y el Estado en este momento se está viendo enfrentado a una problemática de cientos de relaves abandonados contaminados con mercurio que están generando degradación ambiental, contaminación de fuentes hídricas, y están quedando atrás por un poco un vacío normativo o de un vacío de digamos, aplicación de las normas que existen hoy en día para poder aprovechar esos relaves, separar el mercurio del oro y disponer adecuadamente el mercurio. Next slide. En este momento tenemos un vacío legal porque no contamos con una legislación clara sobre pasivos ambientales. En caso de que consideramos que el relave en efecto es un pasivo ambiental, no contamos con las normas necesarias que nos indiquen cómo podemos gestionar ese relave si lo consideramos pasivo. ¿Y cómo lo podemos considerar exclusivamente como pasivo? Pues podríamos hacer un análisis de si el relave en efecto contiene o no oro, y esto nos facilitaría su gestión de alguna manera. En caso de que contenga oro, viene de nuevo la problemática de aprovecharlo como material minero y revisar las autoridades y la forma en la que podemos gestionar ese relave para comercializar posteriormente el oro, o para llevarlo a financiar temas relacionados con el mercurio, como lo vamos a ver. Next slide.
En este sentido, tenemos que definir un mecanismo financiero para la disposición de los relaves no aprovechables con presencia de mercurio, teniendo en cuenta que se trata de un pasivo ambiental, pero también tenemos que ver que aquellos pasivos, que aquellos relaves que cuentan en efecto con oro y que se puede aprovechar, pues cómo podemos mejorar las prácticas a través del oro que se está extrayendo. En ese sentido, se ha pensado un poco en fondos, por ejemplo, donde ese oro financie mejores prácticas ambientales en los mineros de subsistencia o mineros artesanales, o incluso que se pueda financiar la disposición final del mercurio que se captura, porque no tenemos todavía en Colombia una infraestructura necesaria para disponer adecuadamente el mercurio como residuo final, menos aún si se trata de una disposición que debe hacer el Estado. Esta es una discusión que estamos dando. Estamos enfrentados a una problemática importantísima en Colombia porque la minería ilegal pues es un porcentaje grande de la actividad económica de muchas personas, pero también está impregnada de minería ilegal o criminal que nos genera un impacto ambiental enorme y que es urgente atender porque estamos permitiendo la contaminación con mercurio de muchísimas fuentes hídricas que están afectando, y ya tenemos varios estudios que nos demuestran que están afectando poblaciones enteras. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía. Silvia, tenemos 5 o 6 preguntas para Alfonso. Algunas de esas preguntas son parecidas, trataré de combinarlas en vista del tiempo, y también una disculpa si no pronuncio bien el nombre de alguien. La primera pregunta es a Gitiarra. ¿Cómo encuentran mercurio en el suelo y en el agua? No estoy segura si está usando el instrumento. Muy bien, trataré de responder la pregunta. Identificamos mercurio con la medición de XRF en los suelos, en los relaves y sedimentos. Una de las cuestiones es que la humedad de la muestra afecta la medición del mercurio. Para asegurarnos cuál es el nivel de concentración, enviamos parte de las muestras a un laboratorio. Y en agua, por lo general, hacemos pruebas, pero obviamente sí hay mercurio en el agua. Muy bien. Y la segunda pregunta es de Yves Bertrand. De hecho, es una pregunta con dos partes. Jane Tennyson también hace una pregunta similar. Ya que tienen experiencia trabajando con mineros en Colombia, ¿cómo se sienten al respecto del método que utilizan y si están interesados en usarlo? Eve tiene una pregunta similar. ¿Cómo damos incentivos económicos a los mineros para reprocesar los relaves? Esta es una pregunta muy interesante. La primera, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, es porque la idea de obtener el oro que está dentro de los relaves, una de las metodologías, pero si el mercurio está presente, el cianuro con el mercurio es un compuesto muy tóxico para el medio ambiente. Esa es una cuestión. Ahora, podemos hacer un proceso de saneamiento, pero la idea es eliminar el mercurio en la mayor cantidad posible antes del proceso. Esa es una de las principales ideas de por qué estamos haciendo esto. No tenemos una remoción del 100% del mercurio, pero tratamos de hacer nuevas pruebas después del proceso de saneamiento. Pero esa es otra cuestión en el futuro. Con este proceso, y para mostrarles a los mineros en la vida real y en tiempo real cómo funciona, esto es muy interesante. Deben invertir para ello porque esto nos ayuda a tener un proceso de formalización porque se están recuperando mercurio, estamos haciendo este proceso de saneamiento
y estamos procesando los relaves, sería muy bueno para facilitar este proceso de formalización a través del gobierno. Es el principal incentivo para los mineros y están contentos de implementar esta tecnología. Esa es la idea. Y la segunda parte de la pregunta de Yves, ¿han tratado de usar una combinación de separación? Parece que la mayoría del oro que detecta el equipo también captura mercurio porque tiene un contraste de densidad interesante. Así es, lo hicimos con la segunda parte del proyecto, con Planet Gold. Tratamos de combinar la gravimetría y opciones físicas y químicas antes de usar la placa de cobre y estamos mejorando ahora. Estamos tratando de obtener los resultados finales y sí, la respuesta es, creemos que podemos aumentar la eficiencia usando otros métodos antes de las placas de cobre. Otra pregunta. Parece que hay un tema general sobre la disposición. ¿Qué hacen de Félix Ushka? ¿Qué hacen después de que acaban con la placa de cobre, con plata y mercurio? ¿Cómo evitan que la gente usen esas placas de cobre de nuevo para aglomeración? Y Ye- Yogi pregunta cómo manejamos el agua residual que contiene mercurio. Y Jane tiene una pregunta similar. ¿Qué hacemos con el mercurio? Bueno, son tres preguntas en una. Voy a responder por partes. ¿Cómo, cómo eliminan las placas? Consideramos estas placas de cobre como desechos, como mencioné, bajo las regulaciones actuales en Colombia. Estos elementos se deben eliminar de manera adecuada y la idea es que el minero pueda aplicar ello. La segunda se relaciona con cómo evitar que la gente use este mercurio para obtener más oro o usen el mercurio en el futuro. Esa es una pregunta difícil, depende del país. En Colombia está prohibido y no pueden, es ilegal. Sin embargo, si implementamos esta tecnología en otro país, en donde el uso de mercurio aún puede emplearse, puede ser una opción para ellos, pero no la recomendamos por el momento. Podemos extraer el mercurio con un proceso térmico, que son las placas de cobre. Esa es solo una idea para el futuro. Y por último, cómo manejamos los relaves al final del proceso. En nuestro caso, estamos trabajando con mineros que están en el proceso de formalización y para obtener este proceso de formalización, ellos deben presentar un plan de gestión medioambiental al gobierno y deben incluir todos los relaves. Al final, hacen algún tipo de estabilización. Una disculpa, se está cortando el audio del ponente. Ok, Alfonso, tenemos dos preguntas más. Una de Kenneth Davis. ¿Hay técnicas posibles para eliminar mercurio de los relaves, además de las placas de cobre, como métodos térmicos? Y también si esos relaves también tienen residuos o pequeñas cantidades de mercurio y hay alguna precaución especial que debe emplearse, supongo cuando quieran usar cianuro. Bueno, para la primera pregunta, sí, compilamos información de diferentes alternativas o tecnologías
Tenemos un muy buen documento, lo pueden consultar en nuestra página web. Y son 13 tecnologías diferentes para recuperar mercurio. Y el proceso térmico es una parte del proyecto y es una opción. Pero en términos de poner esa tecnología en el campo, el costo es muy elevado. Hay muchas limitaciones para que ese proceso térmico esté en sitios muy remotos de las ciudades y en comparación con las placas de cobre es diferente. Ahora bien, la otra parte de la pregunta, disculpa, olvidé. ¿Cuánto mercurio podemos capturar? Se traslapa un poco con la última pregunta de Kevin. Probamos el mercurio al principio y luego hacemos pruebas al final. Obviamente no podemos capturar todo el mercurio. Y las dos inquietudes son, primero, algunos de los otros materiales pueden capturar mercurio. Y la otra es si vamos a usar eh, lixiviado de cianuro si queda mercurio. Una cantidad reducida, pero aún así queda. Cualquier proceso químico, ninguno tiene 100% de eficiencia, así que en 74 a 81% es la eficiencia y vamos a seguir trabajando en esto para aumentar la eficiencia. Pero te aseguro que no llegaremos al 100%, así que va a quedar mercurio en los relaves después del proceso y también estamos trabajando en este momento en cómo tratar de precipitar este mercurio después del proceso de saneamiento. Es otra parte del proyecto en la que estamos trabajando. Y esperamos tener algunos resultados quizás en julio de este año. Pero así es como complementamos la reducción del mercurio en las placas de cobre lo más posible y el resto con el proceso de precipitación. Y estamos trabajando ya en ello. Gracias, Alfonso. Déjenme checar si ya no hay más preguntas. No, pero como pueden ver, este es solo el principio y aún hay muchos desafíos en el aspecto económico y algunos de los métodos que pueden funcionar, pero serían muy caros. También en el aspecto jurídico, cómo comercializamos el oro que recuperamos y también en el aspecto jurídico y el aspecto técnico, cómo almacenar y disponer del mercurio de acuerdo con el marco legal jurídico legal de Colombia y de manera ecológica. Así que la conclusión es que hay mucho trabajo por hacer aún. Este es solo el principio y tenemos un video de 3 minutos que se va a publicar en los recursos que explica un poco más y demuestra el trabajo que Alfonso ha realizado y que sigue realizando. Desafortunadamente solo está en español, no tiene subtítulos en inglés. Los insto a cualquiera que esté interesado a aprender más a que le echen un vistazo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Silvia. Nos queda un minuto. No sé si alguien tiene un comentario o pregunta de último minuto. Pueden hacerlo. Muchas gracias a Planet Gold por estos 3 días de pláticas y presentaciones. Han sido muy útiles para ver todos los aspectos del problema del mercurio en la minería en diferentes partes del mundo. Muchas gracias por ello. Gracias, Alfonso. Y gracias, Silvia. Muchas gracias, Ping. Hay una última pregunta. No sé si tenemos tiempo. ¿Cuáles cambios en las regulaciones deben implementarse para facilitar el mercurio? Recuperación del mercurio. Debemos cambiar algunas relaciones con respecto a la comercialización del oro, principalmente porque si recuperamos mercurio de los relaves, podemos disponer del mercurio, porque
ya tenemos una legislación que lo permite. Sin embargo, no sabemos qué hacer con el oro, porque tendríamos que tener un certificado de origen y ese certificado de origen debe tener fundamentos jurídicos. En algunos casos los relaves no tienen un título jurídico o un certificado de origen, así que necesitamos cambiar la legislación para permitir la recuperación del mercurio y ver qué podemos hacer con ese oro. Por ahora, solo es cuestión de recuperar el mercurio y disponer de él, pero luego tendríamos oro y tendremos que ver qué hacer con él. Gracias. Hay una pregunta más. Creo que la deberemos responder después en el sitio web de Planet Gold. No queremos usar el tiempo del siguiente grupo. Muchas gracias.